con el ángel por una gran bendición y le dijo: de aquí no me muevo hasta que yo sienta la gloria de Dios. Y le dijo: de aquí no me muevo hasta que yo sienta la gloria de Dios. Al rayar el alba, de aquí no me voy. Fue tremenda bendición nuestro hermano con la palabra que el Señor le dio. Y ahora, hoy, pienso de que el Señor también lo use grandemente. Bendiciones. Gloria a Dios sea la gloria. Gracias, hermano, y gracias, pastor. Pues un privilegio que de verdad cuando Dios escoge a uno, hace un llamado a uno, no puede decir que no. Y si el pastor me tiene en la lista, a mí, tiene en la lista a Ricardo, nosotros que hemos llegado último, pues queremos trabajar para la obra y sabemos que hay necesidad. Gloria sea al Señor. Aleluya. Bueno, hermano, pastora, felicidades, no pude estar aquí el domingo. Me perdí esa bendición, me perdí la bendición de que mi niña también tuvo un especial. Ya van 2 especiales que me pierdo de la niña. Hace varios miércoles atrás, por cuestión de trabajo, me perdí esa bendición. Y me duele porque es el fruto que Dios me ha dado. Es un milagro, es retoño que el Señor me entregó a mí y a mi esposa y quiero verla crecer. Y esto para mí es una bendición y me lo he perdido. Gracias por las oraciones, estuve por Chile, oraron por mí. Vi el poder de Dios caer sobre mi vida, guardándome, protegiéndome, sellándome, haciéndome sentir su presencia, dándome sueños en las noches. Fue la gloria de Dios, porque yo sabía que iba a ser una presión muy fuerte. Estaba compartiendo con muchos compañeros de trabajo de diferentes ciudades, de diferentes naciones, y sé que ellos querían compartir conmigo y a cada instante me llamaban por teléfono: vamos a ir a cenar, vamos a ir a comer, vamos a ir a beber, y yo no, tú sabes, no, que nuestro no sea no y que nuestro sí sea sí. El Señor lo puso en mi corazón y firmemente le pude decir que no, aunque la carne es débil, y créame, fue duro luchar porque son compañeros que yo quiero y aprecio y me quieren un montón y quería compartir con ellos, pero tenía que sacar el tiempo que era de Dios. El poco tiempo que tuve, yo dije: Señor, te lo voy a dar a ti, porque yo sabía que hay una necesidad para mi corazón y hay una necesidad para el pueblo del Señor también. Bendito sea la gloria del Señor. Para los que no me conocen, Luis, me llaman Willow. El pastor me ha dicho Willow otras veces, se enteró que me decían Willow. No tiene que ver nada con mi nombre, fue una tía mía ahí que se le ocurrió. Yo pienso que es de una película de un enano que había, que ya yo no soy tan enanito, pero un enanito que se llamaba Willow en aquellos tiempos, y pienso que me quiso poner Willow. Pero mi nombre es Luis, no me llamo Wilfredo, ni me llamo William, me llamo Luis, me dicen Willow. Para la gloria del Señor, pero estamos vivos. Amén. Me crié en Puerto Rico, conocí al Señor en el 2001, me bauticé en el 2002. Para la gloria del Señor. El Señor fue bueno conmigo, me rescató de la calle, anduve en vicio, anduve envuelto en mucho peligro, no quise estar ahí. Mis padres me enseñaron buenos valores, no todo es la culpa de los padres, aunque hubieron muchas cosas que influyeron tal vez en el carácter de mi padre que me hizo ser rebelde, pero yo tomé mi propia decisión de seguir aquella presión, aquellos compañeros del barrio que me enseñaban unas cosas que tal vez mi padre no me enseñó, no me habló, me decía: no te metas por ahí, pero no me decía por qué. Y siempre está la curiosidad, el niño es aventurero. No le echemos la culpa siempre a los padres, los niños somos aventureros y nosotros los padres tampoco le echemos mucha culpa, porque es que está en nuestro ser la aventura, el descubrir las cosas no conocidas, siempre eso está en nuestro ser interior, el descubrir lo prohibido, como se dice. Y anduve por ahí, anduve por vicios, por delitos y pecados. Pero algo que impactó mi vida, de descubrir mi pasado, fue que cuando yo era baby, que estaba en el vientre de mi madre, y fue porque una palabra, cuando Dios me llamó, me dijo: se pueden sentar, hermano, perdón, Dios le bendiga. Bendito sea la gloria de Dios. Cuando Dios me llamó, una de las primeras palabras que me dijo a través de una sierva, yo siempre la consideré como mi ángel, era una señora mayor, ancianita, bien gordita, bien bella, y siempre me daba buenas palabras del Señor, pero la primera vez que ella me dio una palabra me dijo: eres de los de Jeremías. Yo: ¿Jeremías? ¿Qué? Yo no sé quién es Jeremías, tú sabes, porque un dolor muy fuerte, una de las visitas que hice al culto, estaba sentado atrás, me dio un dolor bien fuerte en el pecho,
Y yo decía, uy, qué dolor más raro, tan extraño. Y me salí del culto, cogí el aire. Vuelvo y entro de nuevo y aquel dolor, uy, me comprimía el pecho fuertemente. Dije, qué cosa más rara, yo creo que yo me voy para mi casa. Y salgo para afuera y allá afuera estoy cogiendo aire. La señora está hablando con alguien que estaba estacionado afuera de la iglesia. Y se acerca y me dice, joven, ¿qué te pasa? Es que tengo un dolor en el pecho, no se preocupe, todo está bien. ¿Tú estás segura que es dolor físico? Yo le digo, no sé, me duele bastante. Lo que sé es que me duele. ¿Tú me dejas orar por ti? Y yo, claro que sí, señora, ¿por qué no? Y es que eso no es dolor físico, papito, te voy a decir, eso es un dolor emocional y espiritual que tú tienes tan grande, tú tienes una amargura, tú tienes, y empezó a mencionarme un sinnúmero de frutos negativos que andaban en mi corazón, que verdaderamente impactaron porque yo sabía que era de parte de Dios que me estaba hablando. Y cuando ella puso la mano en mi corazón empezó a llorar y a gemir. Y yo tenía estaba tan endurecido, yo estaba batallando, ya yo había entregado mi corazón a Dios, pero yo no entendía muchas cosas, o sea, estaba batallando. Y yo miro a la señora y la veo llorando, yo decía entre mí, mi batalla mental, ¿por qué ella llora? Y ella me miraba, papi, tú no sabes por qué yo lloro. Yo hablando en mi mente, ella me contestaba, es que tú no sabes por qué yo estoy llorando, es que tú eres de los de Jeremías. Me dice yo, ¿qué es Jeremías? ¿Quién es Jeremías? Y Jeremías, yo, ¿quién es Jeremías? Entonces me dio la curiosidad, ¿quién es Jeremías? Es que Dios te tiene escogido desde el vientre de tu madre. Yo dije que Dios me tiene que coger, eso me tocó el corazón y dije, wow, ¿qué será? Eso me taló en el corazón, pero más aún me miró y me dijo, papito, me mira, yo me había enganchado las pantallas, yo me había quitado las pantallas, pues empecé a ir a la iglesia a visitar, pero ese día que yo visité ese culto, yo me enganché a las pantallas, pasó algo por mi mente, yo dije, me empecé a vestir bonito como yo me vestía, con ropa bien ancha, y dije, voy a ponerme las pantallas a ver si me consigo una muchacha y me recojo por fin. Y me puse las pantallitas y ella me mira y me dice, ¿por qué te volviste a poner las pantallas? Uy, eso yo dije, oh Señor, y esta bruja, dije yo entre mí. Y yo dije, tú sabes, esto está peligroso. Y ella me dijo, no, papá, Dios ve todo, me dijo. Dios te ama como tú eres, con pantalla, sin pantalla, con esa ropa, como quiera que sea, Dios te ama. Dios lo que está buscando es tu corazón. Y empezó a hablarme unas palabras tan hermosas, pero me asusté, porque yo dije, ¿cómo es posible que ella pudo ver el acto que yo hice, y no tan solo eso, sino mi pensamiento? La señora tenía un descendimiento que Dios le dio al instante. Dios quería revelarme que para Él no hay nada oculto. Nada es oculto para el Señor, y eso me impactó mi corazón. Y yo dije, wow, pero más aún era Jeremías, que Dios tiene cogido del vientre de tu madre. Y fui donde mi mamá y le dije, mami, cuéntame de mi vida, cuéntame del vientre cuando yo estaba en tu vientre. Y lo más curioso era que había una historia que yo no sabía. Mi mamá cuando me tuvo en el vientre, ella creo que fue un apéndice o algo, pasó un momento crítico en su vida que tenían que operarla. Y mientras el doctor está tomando la decisión, le dice a mis padres, aquí hay un peligro muy grande. Tu mamá tiene esta condición, creo que era un apéndice, una hernia, que hay riesgo le dijeron a mi papá, hay riesgo entre tu esposa y tu hijo. Es probable que en esta operación fallezcan los dos, o es probable que tengamos que salvarla a ella o salvarla a su hijo. Usted tiene que firmar un papel autorizando que usted está dispuesto a soportar cualquiera de la primera, la segunda, la tercera o la anterior, como sea. Tiene que aceptar. Entonces mi papá dijo, que sea la voluntad de Dios. Y firmó el papel. Y mi mamá me cuenta que mientras abren operación, el doctor le dijo, esto es muy crítico porque hay que sacar la bolsita para afuera, sacar el niño para afuera. O sea, yo salí antes de tiempo y pude ver la luz, aunque sea la luz de sala de operaciones, pero pude ver, sentir por lo menos el aire fresco de afuera de la naturaleza. Y me sacaron afuera, le hicieron la operación, todo fue un éxito para la gloria del Señor. Y solamente tenía varios meses, alrededor de unos 7 o 8 meses de embarazo que mi mamá tenía en aquel tiempo. Y pasaron 3, 4 años, volví a mi vida, Dios me rescató, gracias a Dios, me libró de ese momento de muerte. Ya la segunda ocasión en mi vida, a los 4 años de edad, me cayó una enfermedad que se llamaba Kawasaki, como las motoras, así mismito se escribe, Kawasaki. Entonces, mi mamá me está contando esta historia. Kawasaki era alrededor de 7 diferentes procesos. El primero se despellejaban las manos, los labios, la lengua, los ojos se brotaban, los pies, bueno, muchísimas condiciones, una fiebre y las glándulas se alborotaban completas. Era un montón de condiciones físicas, pero cada condición venía una, se iba una, llegaba a la otra. Se iba a la otra y llegaba a la otra. Eran unas condiciones de un proceso, era alrededor de casi 2 meses de proceso a que terminara. El caso mío era tan crítico que fue como genuino. Los científicos, los doctores dijeron, él tiene el Kawasaki completo, porque había unos que venían por fase. Entonces, como era una enfermedad nueva, supuestamente proviene de Japón por una bacteria, va volando en los aires y a donde caiga por ahí se mete solo. Y entra un niño de 4 años, de 4 a 6 años, creo que, si no me equivoco, de una cierta edad, y solo entra en el cuerpo de una persona. Y de casualidad de la vida entró ahí, pero una casualidad, es que Dios tenía un plan y un propósito.
Y entonces entró a mi cuerpo, los científicos se volvieron locos con mi cuerpo y empezaron a experimentar. Mi papá le aprobó porque era una de las enfermedades críticas. Pero la más crítica de todas era que el último proceso era un ataque del corazón. Era diciembre, Navidad, mi mamá triste, la familia fiestando, pariciando, bailando, y la madre mía, pobre triste, solita con el niño. Le dijo al doctor, yo me lo llevo. Él está bien, porque ya se me habían ido todas las condiciones, él está bien, yo me lo voy a llevar. A él no le va a pasar nada. Yo tengo fe que a él no le va a pasar nada. Esa misma noche comunicaron con el doctor, mira, esta señora se quiere ir, se quiere llevar, no la deje que se la lleven. Yo voy a llegar al hospital, no la dejen hasta que yo llegue. Y llegó el doctor. Gracias a Dios, porque en ese mismo instante, cuando llegó el doctor, 2 horas después, el doctor todavía estaba alrededor del hospital, me dio el primer ataque del corazón. Me tuvieron que resucitar con electroshock. Pasó el primer ataque y tuve un segundo ataque. Pero para la gloria de Dios, estoy vivo. Gracias al Señor. Y yo quiero compartir en, bendito sea la gloria de Dios, quiero compartir en Romanos 5, 12 y 17. Voy a compartir varios versículos, voy a tratar de darlos rápido, pero es que Dios me enseñó algo bien bonito y quiero compartirlo, y he vivido estas experiencias también y quiero compartírselas al pueblo. Romanos 5, 12, y voy a compartir el versículo 17. Y la palabra dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y el versículo 17 de ese mismo capítulo dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea, la palabra nos está enseñando que el pecado entró al mundo por un hombre. Pero ¿quién creó el pecado? ¿De dónde viene el pecado? Todos sabemos la historia. Satanás vino a la tierra y tentó a Eva. Entonces, el Señor me está enseñando que Satanás, antes de crear, y sabemos todos los frutos, todos los pecados, pueden sentarse, bendito sea la gloria del Señor, creó una obra. Él creó su propia obra, porque para que esa obra tuviera vida, y ahí sabemos todos los tipos de pecado que nos habla la palabra, que conllevan esta obra. Él creó esta obra llamada pecado, y este pecado, la única manera que él sabía que iba a dar el fruto de la muerte era a través de un hombre siendo parte de la creación de Dios. Ya la envidia, el celo que tenía Satanás allá en el cielo, al ver que Dios con toda su grandeza tenía todo el poder sobre él, y él aún creyéndose que podía llegar a la estatura de Cristo, no pudo. Ahora llega a la tierra y ve un hombre que está caminando por la tierra, que tiene autoridad también, que tiene poder y tiene el libre albedrío mismo que Dios le había dado a los ángeles, y le crea esta obra y logra tentar a Eva, y Eva cayó, y esta obra manifestó en la muerte. Se manifestó la muerte a través de esta obra. ¡Wow! Satanás logró su propósito. Entonces ya Dios está viendo que el hombre, la creación perfecta que él creó, que sacó del polvo, se contaminó por este ser que había creado anteriormente y le había dado de participar de su gloria. Ahora le contamina la creación perfecta que él ha hecho. Y como dice la palabra, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces me da a entender que esto ya viene pasando de generación en generación. Generación en generación. Ya Satanás reinó la muerte, y esto va pasando de muerte a muerte. Y ahora, ¿qué tiene que hacer el Señor? Dios, mandar al Señor Jesucristo, dar la vida por nosotros. Y sabemos que lo que leí, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora nos está dando a entender la palabra que es recibiendo la salvación, recibiendo a Jesucristo, es que entonces cambiamos la obra de Satanás que creó, que nos trajo la muerte, y ahora reina la vida. O sea que el que no conoce al Señor, el que no ha recibido al Señor, todavía está cargando la generación que vino a mudar el mundo, que es la muerte. Y este es el temita que quiero traer, porque voy a buscar en Juan, primera de Juan 3:8, y aquí fue que el Señor me ministró. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Él inventó el pecado, la obra fue de él. Pero vayan conmigo aquí, que dice: para esto apareció
el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bendito sea la gloria del Señor. Esto ministró mi vida grandemente y este es el tema que yo quiero poner. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nada más que para eso, porque ya Dios, la creación que había hecho del hombre, este ser vino a destruirla, vino a contaminarla. Tiene que mandar a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Es la única manera que esta obra se tiene que romper, se tiene que atar y desatar. Bendito sea la gloria del Señor. Mi alma te adora, Jesucristo. Mi alma te alaba y te bendice, Jesús. Entonces, si Jesucristo cuando vino y caminó por la tierra, escogió sus apóstoles, escogió sus 12 apóstoles, fue caminando, enseñándole, predicándole su palabra, enseñándole lo que Dios quería que ellos hicieran, juntamente con Él, siempre mostrándole la autoridad máxima a Dios, pero nunca dejó de decir que Él era su Hijo. Él nunca les mintió. Él siempre les dijo la verdad: yo soy el Hijo del Hombre. ¿Quién dicen ustedes quiénes dicen los hombres quién yo soy? Dicen, unos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres el profeta. Y le pregunta a los apóstoles: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y salió Pedro, el bien atrevido, y le dice: usted es el Hijo de Dios. Bendito sea la gloria del Señor. ¿Sabe? Reconoció y Dios le aplaudió que no solamente él había dicho una verdad, sino que él había tenido una revelación de parte de Dios. Y eso es lo que Dios quiere traer en esta noche. Dios quiere traer que nosotros tengamos una revelación linda, fresca y grande, porque tenemos que reconocer, a pesar de que estamos aquí en el templo y hemos escuchado la palabra de Dios por tantos años, y a mí mismo hace poco me confrontó un compañero de trabajo mientras yo le hablaba del Señor, y yo le empecé a hablar mucho del pasado, mucho testimonio del pasado, y un momento dado cayó en mi corazón y no me pude ocultar que yo estaba viviendo esos testimonios que yo le estaba contando cuando yo le administraba a los muchachos en el barrio o en la calle. Y él mismo me mira y me para. Incluso él me estaba confrontando, un muchacho apartado, y me dice que él ya es ateo, que ya no cree en eso, y me confrontaba muchísimo. Y yo le estoy pidiendo a Dios que me dé palabras de amor, porque estas personas hay que tratar de tocarlas a la fibra con amor. Como Dios me tocó a mí, yo dije: Dios, tú me tocaste con amor, yo tengo que tocarlo con amor, porque uno no puede ponerse a pelear con ellos. Ya ellos tienen una convicción, y unos muchachos que están heridos también fueron heridos en la iglesia. Es bien difícil. Y yo comienzo a tratar con él, pero un momento dado, mientras yo estoy contando un testimonio, él me para y me dice: ven acá, ¿por qué tú cuando me hablas de esto, ya tú me has hablado muchos testimonios, me has hablado de cómo tú le hablas a ellos, ¿qué? Ya eso pasó, ya tú no hablas igual? Yo digo: me confrontó. Yo dije: ya tú no te sientes igual que antes. Y yo dije: yo bajé los ojos y dije: Señor, tú tienes razón. De verdad que ya yo no siento ese mismo fuego y ese mismo avivamiento que yo sentía antes, Señor amado. Y miró mi corazón y me dice: tengo contra ti que has dejado el primer amor. Y yo bajé mi cabeza y yo seguí caminando y dije: Señor Espíritu Santo, perdóname, Dios. Porque aunque yo sé que yo estaba sintiendo la presencia de Dios mientras le hablaba a Él, mucho más yo sentía la presencia cuando el fuego de Dios verdaderamente estaba sobre mi vida. Yo no lo temía hablarle a nadie y yo no podía ocultar, y siempre venían palabras del Espíritu Santo para otros. Pero cuando uno esté pagando el precio, que realmente el Espíritu de Dios te puede usar, el Espíritu Santo en realidad quiere tocar corazones, pero no solamente es tocar los corazones, es que el Señor te quiere revelar. El Señor quiere que en la fibra de tu corazón tú puedas mirar a una persona y tú puedas decir: esa persona está pasando por una necesidad. Yo lo siento en mi corazón. Y yo puedo decirle al Señor: Señor, revélame, dame descendimiento, háblame, dame sueño, Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que esa persona sea libre. Yo quiero ayudar a esa persona. Pero ¿cómo yo puedo entrar en confianza con esa persona? Mi alma te adora, Señor Jesucristo. Mi alma te alaba y te bendice, Señor Jesús. Yo voy a buscar Mateo 16, 18 y 19. Mi alma te alaba y te bendice, Jesús. Mi alma te adora, Jesucristo. Y yo lo voy a leer rapidito, del capítulo 16, versículos 18 y 19, perdón. Dice: y yo también te digo, ahí va a hablar a Pedro. Pedro siempre fue bien bocón. A mí me da risa cuando yo trabajaba en Puerto Rico y yo tuve un encuentro con Dios. Yo era bien bocón, yo era bien explayado. Y una vez la jefa mía me dijo: oye, tú eres como Pedro, tú eres bien bocón, no te sabes callar la boca, tú sabes. Me dijo, porque es que yo me puse agresivo. Yo decía: Señor, yo quiero explayar, yo quiero explotar lo que yo sentía. Pero una vez me cayó esta señora: tú eres como Pedro. Y me puse a escudriñarle, pero yo sí, en realidad Pedro era como un poco explayado. Y él a veces yo creo que él ni pensaba lo que iba a hablar. Por eso Jesucristo una vez le dijo: apártate de mí, Satanás, porque a veces, pero aprendí, Dios me capacitó y fue poco a poco enseñándome, dejar de ser tan incontrolable.
pero es que Pedro de verdad que se ganó el amor de Dios. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Por qué le dijo eso? Porque ahí la palabra que le dije cuando le preguntaron, ¿quiénes dicen ustedes quién yo soy? Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Hombre. Entonces ahí Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificarás mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mi alma te adora y te bendice. Cuando el Señor le dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas del oculto, las puertas de las tinieblas, no prevalecerán contra quién, contra ella. ¿Quién es ella? La iglesia de Dios. Bendito sea la gloria del Señor. El Señor le está dando esta revelación a Pedro, sabiendo que tal vez Pedro todavía no iba a ni entender ni papa lo que le estaba diciendo Jesucristo, pero esta palabra iba a talar en su corazón, y cuando viniera el Espíritu Santo, Pedro iba a ver el desarrollo tan explosivo y tan sobrenatural que iba a vivir sobre la vida de Pedro y sobre la vida de todos los apóstoles. Esto no era solo para Pedro, es que Pedro era uno de los líderes en aquel momento. Y a ti te daré la llave del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo cuando comencé los caminos, y dije, Señor, muéstrame, enséñame, porque yo quiero ganarme estas almas. El Señor me dijo, ¿tú conoces tu enemigo? Y yo dije, bueno, no, Dios, pero enséñame. Empecé a escudriñar la palabra, pero no es lo mismo escudriñar y leer y escucharla, que tú tengas experiencia, que Dios te empieza a dar la experiencia en carne propia, y tú te das de cuenta que lo sobrenatural existe de verdad, que tú te tengas que ver cara a cara con un pichón de esos del enemigo, y se te pare cara a cara, y te coja en la noche, y te empieza a revolcar tu cuerpo, y cuando tú abras los ojos, tú lo que escuchas es unas lenguas extrañas revolcándote, como que aquel pichón se me quería meter por dentro, y yo no sabía qué hacer, y me acordé de aquella palabra que escuché a un predicador mientras predicaba, que dijo, yo te ato en el nombre de Jesús, y yo ahí asustado en mi cama temblando, y aquello me movía la cabeza, y aquellas lenguas tan extrañas revolcándome, el miedo y el temor que yo tuve en aquel momento, yo nunca lo había sentido en mi vida, hasta que vino a mi mente, y yo pude sentir esa autoridad de momento, y yo dije, yo te reprendo en el nombre de Jesús y te ato ahora. Y aquello se fue de mí. Pero me impresionó que yo dije aquello. Yo sentí que quería entrar en mí, pero no pudo entrar en mí, porque ya el Espíritu Santo estaba morando sobre mí. Satanás tiene poder, los demonios tienen poder, pero lo único que no tiene los demonios y Satanás es autoridad. Ellos pueden venir como un poder sobre nosotros, nos traen los poderes del pecado, la tentación, todo lo que sea, pero nosotros es que les damos la autoridad de que se manifieste ese pecado en nuestras vidas. Él puede venir presentándolo lo más lindo, lo más bello, el pecado más hermoso que él quiera presentar para tentarnos, pero nosotros es que le damos la autoridad a Satanás que ese pecado se manifieste. Nosotros tenemos esa autoridad, el Señor nos la entregó, es lo que él no puede tener, siempre con la cubierta del Espíritu Santo. Bendito sea la gloria del Señor. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Lo que desatemos en el cielo, en la tierra, será desatado en los cielos. Yo antes estaba un poco confundido. ¿Qué será atar, desatar? Sabemos que atamos a los demonios, a los espíritus, personas que están esclavizadas, que hay manifestación, los atamos. Y cuando joven entendía y decía, pues desatamos la unción de Dios, desatamos. Pero aquí la palabra me enseñó otra cosa. Atar y desatar es más o menos lo mismo. Lo único que cuando atamos los demonios. Y si Dios nos da el discernimiento, qué tipo de demonio es el que está obrando de la persona, nosotros tenemos que atar el principio. Ok, aquel joven ya yo lo conozco, veo que está en vicios de droga, es un mujeriego. Ok, Espíritu Santo, esto es sencillo. Él tiene un espíritu, un demonio de adulterio. Si tiene esposa, pues tiene un demonio de adulterio. Droga, pues vamos a cancelar los espíritus, los demonios de la droga. Por entonces yo me voy de rodillas ante el Señor y empiezo a clamar, Señor, yo ato en el nombre de Jesús, y comienzo a atar. Y es un trabajo que yo estoy haciendo, y los ángeles de Dios, la manifestación de Dios, se comienza a abrir los cielos, y eso comienza a suceder, y se comienza a atar, y se comienza a atar. Ahora, ¿cuándo yo voy a desatar? Claro, cuando yo vaya donde la persona, entonces con toda libertad ya la persona va a tener el corazón ablandado. Siempre hay que orar por el corazón de la persona, para que el Señor, la persona que esté endurecida, se le ablande el corazón. ¿Para qué? Para que pueda escuchar la palabra que nosotros le queremos dar. Bendito sea la gloria del Señor. Atamos y desatamos. Entonces yo quiero que vayamos, voy a dar un ejemplo, Mateo 12:29.
Mi alma te adora, Jesucristo. Mateo 11, 29. Varios versículos compartidos, ya estoy terminando con los versículos. Mateo 12, 29 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte, mi alma te adora, Jesús, y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Mi alma te adora, Jesucristo. Yo quise predicarle a un muchacho del barrio que no solamente era un muchacho de por sí, era el dueño el que controlaba el punto de droga, manipulaba todo el barrio. Era muy difícil trabajar con estas personas porque se creen el cheche, se creen el más chabón, el más fuerte, le meten miedo a la gente. Y esta persona, yo quería trabajar con él, pero de verdad que le tenía un poco de miedo. Yo le tenía un poco de miedo. Pero llegó un momento que yo entendí lo que era la oración, la intercesión. Me fui de rodillas ante el Señor y comencé a interceder y orar. Y comienzo a interceder y orar por todas las amistades mías del barrio. Pero nunca me había pasado por la cabeza, no sé, había un temor sobre él que incluso me impidía hasta orar por él. Y yo estoy orando por todos los muchachos del barrio y no podía orar por él, ni me venía a la cabeza. Y estoy orando y orando y orando por aquel que se fumaba, aquel que se bebía, aquel que otro. Pero este hombre que está en el barrio, él gobernaba a todos esos muchachos. Incluso yo fui partícipe, que soy manipulado por él también. Hasta que en un momento dado que estoy orando, escuché una voz. Fue la segunda vez que escuché la voz de Dios. ¿Quiénes creen que Dios puede hablar? Dios habla, es el mismo de hoy, ayer y siempre. Dios me habló la primera vez en un monte y de verdad que tocó mi corazón. Y si te digo lo que me dijo en el monte, yo voy a llorar, porque no era lo que yo esperaba. Yo dije, si algún día Dios me hablara, yo quisiera escuchar algo. No, lo que Dios me habló aquel día en el monte tocó mi corazón bien duro y yo tuve que llorar. Me quebranté tanto que me arrastré hasta por la tierra. Fue en un monte que fui a orar. Pero esta segunda vez que yo estoy orando, escucho una voz que me dice, he tenido misericordia de Miguel. Y dije, y estoy orando, yo me estoy volviendo loco. Sigo orando, Padre Santo, te pido, y empiezo a orar y orar y orar por aquel, por el otro, que he tenido misericordia por Miguel. Pero una voz dulce con autoridad, que a la vez no sentía miedo, pero humanamente me asusté. Yo dije, algo me está pasando. No, yo me estoy volviendo loco, de verdad. Mi papá tiene razón. Y decir, no, y sigo. Y vuelvo y la escucho más duro, que he tenido mucha misericordia por Miguel. Yo dije, Señor Padre, y me recordé de Miguel. Oh, Miguel, sí, claro, que dice la palabra, ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿Quién era el hombre fuerte? Miguel. Aquí la palabra te dice el hombre fuerte, sabemos que son jerarquías. Efesios te dice que hay gobernadores de las tinieblas, te presenta muchos tipos de jerarquía, claro, pero en ese hombre hay un liderato muy grande, hay un gobernador gobernando a él, sobre todo el barrio. Él era la cabeza. Yo, Miguel, Padre, perdóname, Señor, está bien, voy a orar por Miguel. Y cuando tan pronto bajo mi cabeza así como un trance, me fui completamente de frente a la cama y me veo parado en una pared del barrio donde él manipulaba y vendía droga, y yo me veo así parado mirándolo a él, y él va subiendo con sus 2 hijos, y aquella voz me dijo que si ama tanto a su familia, que me ame a mí también. Y yo dije, wow, Señor, la importancia que es la familia, que es los hijos, Señor amado Jesucristo. Mi alma te adora. Me lo pudo haber presentado a él solo, pero no. La familia, la institución, lo primero que Dios creó fue una familia. Adán no lo dejó solo, creó a Eva. Y tal vez en los planes de Dios era que hubiera un fruto y hubiera todo esto. Pero ahí estaba él con sus 2 hijos. Si ama tanto a su familia, que me ame a mí también. Cuando me levanté de aquel éxtasis, yo dije, wow, Señor amado, ¿qué voy a hacer ahora? Claro, Dios te está dando una visión, te está dando una palabra. Anda, haga la voluntad de Dios, vaya y dígasela. Pero qué difícil era para mí ir allá y dile, Miguel, Dios me habló y me dijo esto. Yo dije, Señor, ¿cuándo será ese momento? Por favor, preséntame. Me acuerdo que yo pasé un día por el barrio mientras yo trabajaba y le dije, Miguel, tengo que hablar contigo. Y yo veo que él está atendiendo a un cliente que yo conocía, que eran unos clientes del bar, de los puntos de droga grandes. Y dije, wow, ¿le molestará que yo le llame? Lo llamé y le dije, tengo que hablar contigo. Pero él se demoró y yo me fui. Pasaron varios días, un día voy a recortarme. Cuando subo al barrio, me lo encuentro bajando. No hay nadie en alrededor. Y por esa área siempre bajaban muchas personas. Y cuando lo veo bajando, él me mira y me dice, párate que tengo que hablar contigo. Él me dice a mí ahora. Y yo, ¿por qué? Chico, porque soñé contigo. Y en el sueño tú me dijiste que tenías que hablar conmigo. Y yo le dije, papi, no, yo en verdad te hablé y te dije que tenía que hablar contigo. No, pero lo soñé ayer.
Él me dijo, que tú tenías que hablar conmigo, dale, dime. Y yo le digo, ¿tú estás seguro? Sí. Bueno, yo le expliqué, estoy orando en mi cuarto y le cuento todo el suceso. Pasó esto y esto y esto otro. Y les digo porque Pablo, cuando iba a testificar, Pablo siempre iba y contaba la historia desde el principio. Pues yo le conté la historia del principio. Cuando tú vas a contar un testimonio, cuéntalo desde el principio, para que la gente vea la gloria de Dios, lo que Dios hizo contigo. Yo antes venía y hablaba 20,000 barbaridades. Yo hice esto y lo otro. Pero no, Dios lo que quiere es que tú cuentes los frutos, lo que Él hizo contigo, cómo Él te levantó, de dónde te sacó. Y le dije, varón, el Señor, mientras estoy orando, me dice que ha tenido misericordia de ti. Tú sabes lo que es misericordia. Mira, me dice, papi, si Dios pierde la misericordia por ti, tú te mueres, le dije. Que Dios no pierda la misericordia por ti es una bendición, y así me dice el Señor. Que si tú amas tanto a tu familia, que lo amen a Él también. Cuando yo levanto mi mano arriba, mi hermano, la presencia de Dios cayó sobre mi mano. Comenzó a bajar por mi mano hasta que llegó a mi pecho. Era algo que yo nunca había experimentado todavía. Y me asusté y comencé a temblar y comenzó a sentir un fuego en mi corazón. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que Dios siempre te va a respaldar. Cuando Dios te manda a decir algo, vaya, dígalo. Dios te va a respaldar tu palabra. Mi esposa sabe, hemos ido a Puerto Rico y hemos ido por el barrio y hemos hablado con algunas personas y Dios pone una palabra en nuestro corazón y se la damos. Y vemos que la persona la recibe y se quebranta. Pero cuando yo se la digo, lo miro a los ojos, él está llorando quebrantado. Y yo sabía que era de Dios. Entonces Dios me confirmó que en verdad el sueño no era una locura mía. Que esa visión no fue una locura mía. Que Dios tenía un plan y un propósito con él. Pero así mismo como yo lo vi llorar, yo salí corriendo. Me fui por bar, seguí subiendo las escaleras porque la presencia me conmovió. Yo no sabía lo que estaba pasando. Y me subo al barrio y lo veo nuevamente cuando voy bajando. Le invité para la iglesia. Ya Dios había tocado su corazón. Él estaba susceptible a escuchar una palabra. Le dije, varón, vamos para la iglesia. Por favor, vente conmigo para la iglesia, que yo sé que Dios tiene algo contigo. Me dice, dale, búscame el domingo. Y voy, subo aquel barrio, aquellas escaleras, hasta allá arriba, sudé, estaba bien vestido. Cuando llego allá, vámonos, Miguel. Están pantalones cortos. No, bro, se me olvidó el culto. Pero a mí no se me olvidó, papá. Te vas conmigo así como está. No, que mira, no. Ya, bro, ya es tarde, bro, vámonos así. Y se fue conmigo así para el servicio. Y ahí sentado en la banca, el enemigo siempre te las quiere salir con las tuyas. Vino una persona que ya estaba convertida, que incluso yo lo sabía que estaba dando fruto. Un hombre que estuvo en vicios de heroína, se sienta al lado de él y le pregunta ahí en la banca de la iglesia que si él tenía droga. Cuando él me mira y él hacen el llamado, él me dice, yo no quiero pasar. Ahora mismo se me acaba de sentar al lado mío ese muchacho y me acaba de preguntar si yo tengo droga. ¿Qué falta de respeto es esa? Me dice él. Aquí en la iglesia, ese hombre haciéndose pasar como cristiano. Y yo me arrodillé en la banca y dije, Señor, reprende el diablo. ¿Qué tuve que hacer de nuevo? Comenzar a atar. Tengo que atar a otro hombre fuerte que se acaba de meter a la iglesia y atar también esas malicias que están trabajando ya en la mente de Miguel. Y tanto pasó el rato, terminó el culto, que él ya había estado tocado. Y me dice, yo quiero que el predicador ore por mí. Yo dije, gloria a Dios, vente, varón. Terminó de administrar a todo el mundo, yo lo llevé en privado y el predicador oró por él y él aceptó al Señor. Desapareció Miguel. Se desapareció por un mes y descubrí, preguntando por él, que Miguel lo estaban buscando para matarlo. Y Dios estaba trabajando con su vida para guardarlo, para librarlo de la muerte, de lo que le esperaba a él en la calle. Dios es bueno, misericordioso, hermano. Bendito sea la gloria de Dios, mi alma te adora, Jesucristo. Voy a buscar en Lucas 13, 10, 12, porque quiero confirmarle por qué entendí que atar y desatar eran dos cosas iguales, pero diferentes. Se trabaja diferente. Tenemos que entrar, nosotros hermanos, tenemos que entrar en un ámbito espiritual. Entender que el que está operando en el mundo como león rugiente anda buscando quién devorar de verdad. Esto no es broma, esto no es chiste, anda buscando quién devorar. Por eso escuchamos muchas malas noticias, de momento nos llaman, se murió aquel, le pasó un accidente al otro. No, tenemos que ponernos de rodillas, realmente clamar por nuestros hijos, clamar por nuestros hermanos, clamar por nuestros amigos. Yo sufro cada vez que oigo padres que piden por los hijos, porque yo fui hijo de mis papás, a pesar de que no les sirven, y es una victoria que mi papá haya venido al culto, fue un fruto de mucha oración, pero el Señor contestó.
Bendito sea Dios. Y por eso yo sufro, porque yo fui joven y también me vi en bordes de la muerte muchísimas veces. Dios me libró de muchas veces de la muerte, hermano. Y hubiese sido triste que yo hubiese perdido mi vida y saber el sufrimiento que le pudo haber causado a mis padres por la desobediencia de no haber seguido los caminos de Dios. Dice, bendito sea la gloria de Dios. Mi alma está... En Lucas 13, 10 y 12. Lucas 13, 10 y 12. Dice, bendito Dios. De 10 al 13 voy a leer, el 15 al 17. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Y andaba encorcovada. Y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Qué tenía ella? Un espíritu de enfermedad. No era solamente una enfermedad, era un espíritu de enfermedad. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Bendito sea la gloria de Dios. Aquí no está revelando la palabra que ella tenía un espíritu de enfermedad. Me tocó esta palabra porque Jesús andaba por allí, nadie se la trajo a ella, él no la escuchó gritando, como sabemos muchas otras palabras de Jesucristo, que Jesús, hijo de David, muchas veces le traían a él. En este caso Jesús va caminando y él la ve desde lejos y la ve encorcovada. ¿Cuántas personas vemos encorcovados? ¿Cuántas personas vemos enfermos en alguna situación, en alguna circunstancia? Y no sabemos si es un espíritu. El Señor todo esto que Él hizo, lo hizo un ejemplo. Él nos ha dado la autoridad. Dice, cosas mayores haremos. Nosotros lo creemos, hermano. Es bien difícil, ¿verdad? Y en un momento como ese que hizo Jesús, caminó hacia donde ella y le dijo, eres libre de tu enfermedad. Pero no tan solo le dijo, eres libre de tu enfermedad, ya pudo seguir caminando. Y como yo sé que Él desató ese espíritu, dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Entonces leo el 15 que dice, entonces el Señor le respondió y le dijo, ¿a quién le dijo? Hipócrita. Le dijo hipócrita a los principales de la sinagoga, que como él hizo un milagro un día de reposo, le estuvieron muy mal. Dice, hipócrita, cada uno de vosotros no desatan el día de reposo su buey, a su asno y pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Ahí lo declara muy claro Jesucristo, desatar. ¿Y cómo sabemos que Él desató? Claro, Él puso sus manos. La palabra dice, pondrá las manos sobre ¿quién? Los enfermos. Mi alma te adora, Señor Jesucristo. Nos falta mucha fe, hermano. La fe de nosotros se ha ido, se ha desvanecido, hemos perdido la fe, pero tenemos que entender que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritu, contra legiones. Hay mucho ejército allá afuera que está batallando para que nuestras vidas sean completamente destruidas, que nuestra vida espiritual sea muerta primeramente hasta que llegue la muerte física. Y después que haya una muerte física, ¿quién nos salva, hermano? Bendito sea la gloria del Señor. O sea que aquí Jesucristo nos está enseñando la responsabilidad espiritual de lo que es atar y desatar. Hermano, pongámonos en la brecha, empecemos nuevamente a clamar, a pedirle fuego del Espíritu, que Dios nos dé descendimiento de espíritu, que nos dé autoridad, que nos lleve a esa dimensión espiritual, la que Él quiere que el pueblo de Dios realmente. Cuando vino el Espíritu del Señor, cuando vino en Pentecostés, cada uno de ellos comenzó a ver visiones, a hablar profecía. Ahí cuando estaba en Chile, tuve un sueño, muy hermoso el sueño, yo se lo conté a mi esposa y comencé a llorar. Comencé a llorar, hermano, mi esposa sabe por teléfono. Oh, mi alma te adora eso. En el sueño yo estaba, el hermano Ricardo una vez me estaba aquí predicando y él me pidió que orara, que despidiera el culto. Fue algo así. Un hermano me llamó que despidiera el culto y yo comencé a orar. Pero cuando comienzo a orar sentí el fuego del Espíritu, que empezó a caer un avivamiento en la iglesia tan y tan grande.
y yo simplemente estaba haciendo una oración, pero es que ya estaba derramada la presencia de Dios, porque allá al final de la banca se levantó una persona y comenzó a profetizar. En el otro lado de la banca comenzó a profetizar como el tiempo de Pentecostés, y yo solté el micrófono y caminé para allá, y cuando voy por allá, aquella persona me empezó a profetizar, y me voy a mano derecha de la iglesia, y otra mujer se me acerca y me mira y me dice: ¿tienes 5 minutos para mí? Ven a la habitación. Y yo me levanté y comencé a gemir, a llorar. ¿Por qué? Porque de los pocos tiempos que yo tenía, tuve un trabajo muy fuerte en Chile, trabajé 14 horas, 12 horas, hasta la 1 de la mañana. Y este día que ya salí un poco más temprano, que llego a la habitación, que yo cojo la Biblia, cojo la libretita, la pongo al lado mío para empezar a estudiar. De momento cogí el teléfono y terminé en Facebook. Terminé en Facebook poniéndome al día con todos los familiares, la boda del primo mío, que también se había casado ese fin de semana. Terminé durmiéndome. Cuando caigo en esta visión, aquella profeta me dijo: ¿tienes 5 minutos para mí? Y yo, cuando estoy hablando con mi esposa y se lo testifico, ahí fue que el Espíritu me dio, porque el Espíritu me reveló que esos 5 minutos, Dios me está pidiendo solamente 5 minutos, hermano. Tú sabes que para Dios un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. 5 minutitos, ¿qué pudo haberme dado el Señor? ¿Qué clase de bendición me pudo haber dado el Señor? O te puede dar el Señor si le damos 5 minutitos en oración a Él. Si hablamos 5 minutitos con Él. Yo dije: el Señor solamente me pidió 5 minutos. Con lo bueno que Él ha sido conmigo, que yo estuve casi 1 hora metido en Facebook. Mi alma te adora, Jesucristo. Y Él en este sueño, en esta revelación, me está diciendo que solamente quería 5 minutos con Él en privado. Mi alma te adora, Señor. Y a veces perdemos mucho tiempo en otras cosas que no en verdad no nos corresponden. Mi alma te alaba, Señor Jesucristo. Yo voy a terminar con un versículo más. Mi alma te alaba, Jesucristo, Dios. Mi alma te adora, Jesús. El amor de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Está en Juan, primera de Juan 4, 9 al 10. Y dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Mi alma te adora, Señor Jesucristo. Propiación es acción agradable a Dios con que se le mueve a misericordia. A misericordia. ¿Qué fue lo que hizo con Dios con Miguel? Misericordia. ¿Qué es lo que Dios tiene con nosotros? Misericordia. ¿Qué es lo que Dios tiene con nuestros hijos que no le sirven al Señor? Misericordia. Serás salvo tú y tu casa, créelo. Esta sierva del Señor, que el Hijo fue el instrumento para que yo llegara al Señor. Un día ya estaba en un banco sacando dinero y se le apareció un personaje y le dijo: hermana, ¿qué haces todavía perdiendo tanto tiempo orando por tu hijo? Mi alma te adora, Señor. Y ella dijo: ¿qué dice? Ya tú oraste por mí, ya tú has derramado muchas lágrimas por él. Espera en mí, ora por los necesitados, busca que en tu corazón se meta aquel necesitado, porque ya Dios tiene la contestación. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Todo lo que pase yo, lo pasé por un propósito. Yo pasé por tantas cosas que no debí ni haber pasado, pero el Señor lo permitió porque Él tenía un propósito. Él tiene un propósito con tu hijo, tiene un propósito con tu mamá, tiene un propósito con tu amigo, con tu amiga. Algo le va a sacar Dios de fruto de lo que Él está viviendo. Mi alma adora al Señor Jesucristo. Porque a la larga, cuando Él llegue a los caminos de Dios y Él se toque con esta otra persona que está pasando por una situación, que Él le pueda decir: hermano, yo pasé por esa situación. Aún mis padres, habiéndome criado en el Evangelio, yo me desvié, yo pasé por esta situación y te entiendo. Y te puedo entender y por eso te puedo hablar esta palabra hoy en día. Créemelo, hermano. Algún propósito Dios tiene con la circunstancia y la situación de tu hijo. No hay una lágrima que sea derramada en vano. Dios las tiene todas recogidas. Dios las tiene todas recogidas. Mi alma te adora, Señor Jesucristo, Dios. Y dice el 19: nosotros le amamos a Él
nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero, dice el 19. Cuando yo conocí al Señor, yo me volvía loco. Lo mejor que yo hice fue conocer al Señor. Lo mejor que yo hice fue conocer al Señor. Y en este lugar de trabajo que yo estoy trabajando, aquel muchacho está en el otro lado, en otro departamento, y me llama desde lejos y me hace. Y yo voy a donde él. Y dije, ¿qué quedará este muchacho? Y yo voy a donde él porque yo le hice mucho daño a él. Cuando yo no conocía al Señor, le ponía cassette cristiano, que para aquel tiempo eran cassette. Esto estoy hablando como para el 2000 tal vez, 2000 o 2001 todavía. Y yo cogía los cassettes, se los botaba. Porque el que no conoce al Señor, el que no tiene el Espíritu del Señor, estas cosas le molestan. Tú no puedes apreciar la música del Espíritu, la música de Dios. Es difícil, por tratar de ponerle a un impío, a un mundano que está acostumbrado al reggaetón, a que escuche una adoración o una alabanza. Si le pones un reggaetón, tal vez porque el ritmo le va a seguir y tal vez ni la letra la va a escuchar. Pero ponle una alabanza, una adoración, para ver si la soporta. No, mi hermano, créemelo, que los espíritus que están dentro se van a revolcar. Y los espíritus míos se revolcaban, al punto que yo le cogía los cassettes, se los botaba. Y aquel muchacho nunca me decía nada. Y nunca me decía nada, pero yo estoy seguro que él se iba de rodillas en su casa. Y decía, Señor, yo ato en el nombre de Jesús esos espíritus. Y él ataba, y él ataba, y él ataba, y él ataba. Y el Señor lo obró en su vida. Y el Señor lo obró en mi vida. Y ahora estoy yo, él, llamándome y diciéndome, ¿quién te dice a ti que fuiste tú quien escogiste al Señor? ¿Por qué te pasas diciendo que lo mejor que tú has hecho en tu vida es escoger a Dios? A Dios nadie lo escoge. Él fue quien te escogió a ti. Dios fue quien escogió a tu hijo. Dios fue quien escogió a tu mamá, a mi papá. Mi papá y mi mamá tienen un vicio. Yo sé que Dios los va a libertar. Mi papá estuvo aquí. El pastor lo sabe. Eso fue la victoria. Muchos años de lágrimas. Y yo siempre oraba por él, pero yo paré de llorar por él. Porque yo sabía que tarde o temprano Dios iba a contestar mi petición. Yo lo sabía y Dios lo hizo. Y Dios está obrando en ellos. Yo sé que sí, Dios está obrando en ellos. Mi alma te adora y te bendice. Yo voy a leer rápido, Santiago 5, 19, 20. Y dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mi alma te adora, Señor Jesucristo. Cada vez que yo oigo un amigo, un hermano que me dice, tuve un accidente o por poco me llevan, a mí me da escalofrío y digo, ay Señor, si ese muchacho en verdad hubiese visto un accidente y se lo hubiese llevado, me iba a dar esa espinita y decía, wow, yo tuve la oportunidad de hablarle de Dios y no lo hice. Y ahora en el trabajo yo estoy tratando de todo que yo pueda hablarle. Una vez un profeta en un altar me dijo, sobre ti se derramará toda la sangre del que yo te diga que le hables mi palabra y no le hable. Así me dijo un profeta. Qué duro cuando Dios te habla esas palabras de allá afuera. Dios no lo hizo para avergonzarme. Yo entré en una confianza con Dios que yo le dije, Dios, lo que tú quieras decirme, dímelo delante de quien sea. Yo quiero servirte, yo quiero serte fiel. Yo quiero que tú me corrijas, Padre amado. Pero me dolió que me digas, sobre ti se derramará toda la sangre de todo aquel que yo te mando a hablar la palabra y no le hable. Por último testimonio, está esta señora en la iglesia con un grillete, acababa de salir de la cárcel y le entregó su corazón al Señor. Se casó con un señor y se le entregó el corazón al Señor y está ahí sentadita, se sentaba en la banca todos los días y ahí gemía y lloraba. Este testimonio es la segunda vez que yo lo cuento, tal vez, porque toca mi corazón, me dolió muy fuerte. Y esta señora me dice, vaya, ella vio que yo estaba dando fruto y venían muchos muchachos del barrio y ella se sintió en confianza conmigo. Y cuando las personas ven que tú eres una persona que está lleno del fuego del Espíritu, te ponen una esperanza en Dios, tú sabes, ponen dice, oh, tú sabes, lo que quiere Jesús, que vean a Jesús en ti. ¿Qué es lo que ven? Que vean el amor de Dios en ti. Hoy en el trabajo, el muchacho, cuando llegué de Chile, me mira el rostro y me dice, tú te ves diferente, ven, algo te pasa, tú sabes, porque Dios está moldeando mi carácter cada día más. Yo le estoy pidiendo a Dios que moldee. Nosotros tenemos la autoridad, Dios, moldéanos, pero tenemos que pedirle, Dios es un caballero. Dile, nosotros sabemos, el Espíritu nos va a redarguir, nosotros sabemos lo que tenemos que cambiar. Dios, cámbianos, quita este carácter, quita todo lo otro. Y yo le estaba pidiendo a Dios que me diera autoridad, que me diera fuerza y pusiera amor, pasión por las almas. Pero esta señora viene y me dice, tengo mi hijo que está perdido y yo quisiera que tú fueras y le dieras una palabra y hablaras con él. Por favor, tú pudieras ir algún día a hablar con él. O sea, ella sentía que tal vez si yo le hablaba, Dios lo iba a tocar, tú sabes, que yo tal vez le tenía porque como dice, no hay profeta en su propia tierra.
Y es verdad, ella, por más que él hablara de Jesucristo, a veces nosotros los padres le hablamos y no hacen caso. Y yo le oro al Señor, igual a mis padres, yo le oraba al Señor que mi papá se encontrara un compañero de él de trabajo que le diera eso, tú sabes, le impartiera esa palabra poco a poco, igual a mi mamá, porque yo sabía que me crié en la iglesia tradicional, que mi padre cuando yo me convertí me dijo, tú eres un Judas. Me dijo, tú eres un Judas, traicionaste la iglesia de la que yo te crié. Y mi mamá me decía, yo te doy una semana para que tú te quites eso es fiebre, eso es fanatismo. Y yo seguía. Yo lo que hice, abrí la Biblia tradicional, la abrí ahí para probarla a ellos. Y ahí Dios me habló la verdad. Y Dios me sacó de todas las cosas que yo estaba incorrecta en mi mente. En la Biblia que tenía mi mamá enganchada y llena de polvo, esa fue la Biblia que yo cogí y Dios fue administrando mi vida. Y llegó a mi corazón. Y me mantuve, pasaron 6 meses, 1 año, 2 años, y para la gloria de Dios, con vicisitudes, he pasado desierto, me he desviado un poquito, pero nunca he dejado de pensar en Dios, nunca he dejado de pensar del primer día que Él me rescató y me hizo sentir su presencia y me llamó. Y esta señora ve que yo tengo un llamado y me dice, háblale a mi hijo, vaya, háblale a mi hijo, por favor. Y yo, sí, hermana, claro que sí, tú me dices algún día, que el día que tú me digas, va, y me lo presenta y esto y lo otro, ok. Pasaron los días. Pasaron un día, otras veces me mira, me dice, ¿cuándo vas a ir a mi casa para hablarle a mi hijo? Y pasaron semanas, 2 semanas. Y un día un hermano de la iglesia me dice, ve hermano, vamos allá, que pasó algo y acompáñame. Vamos a aquel lugar allí. Aquel lugar allí no me gusta ir, no me gusta ese sitio, pero vamos. Sí, es que es un hermano de la iglesia, vamos a darle apoyo. Y voy para allá, cuando entro a aquella puerta, siempre la puerta principal, se sientan los familiares principales. Y cuando entro así cabizbajo, porque le tengo cositas, como he tenido familiares que ¿sabes? Cuando pequeños fallecieron, pues eso siempre me daba, ya con el Espíritu de Dios ya estoy curado de espanto. Pero cuando voy entrando por allí, y cuando aquella señora que estaba cabizbaja levanta la cabeza y me mira a los ojos, y se levanta ella, yo ni pude llegarme hasta ella a abrazarla, se levanta ella y me da un abrazo. Y me dice, vente aquí conmigo, por favor, venga por aquí para que veas a mi hijo. Este es el hijo que yo te decía que le hablara. Él estaba acostado en una caja de muertos. Ya yo no podía hablarle, hermano. Tocó mi corazón. Yo lloré. Yo decía, hermano, perdóname de verdad, porque yo tuve la oportunidad y tú sabes que yo no sabía quién era el hijo hasta el momento que lo vi en la caja. Y cuando veo su rostro, yo lo conocía. Compartimos en la escuela. Él era de mi barrio. Qué fácil hubiese sido para mí más todavía. Que sabía, caminamos juntos en los malos caminos. Era más fácil con mi testimonio mostrarle a él que Dios había hecho un cambio en mi vida. ¿Entiendes, hermano? Y a mí me dolió. Y yo dije, Señor, perdóname. No permitan que esto vuelva a suceder en mi vida. Que esta sea mi palabra siempre. Dejarle saber a las personas que tienen una esperanza, que hay una salvación, que hay una solución, porque puede ser demasiado tarde, ¿entiendes? Pero cada cual toma sus decisiones y el muchacho tomó sus decisiones, pero por eso es que siempre hay que cubrirlo, hay que atar y desatar, hay que pedirle a Dios que envíe sus ángeles, eso no puede fallar. Lo que sí, que les dije que no lloraran, no sufran más, porque si tú estás confiado de que Dios te lo va a guardar, te lo va a salvar, Dios te lo va a salvar. No se va a perder. Y ese fue el dolor que me dio a mí, que tal vez el muchacho no pudo haber recibido una palabra, pero que son maldiciones generacionales. La mamá llegó cuando muy tarde al evangelio y Dios permitió eso para darme una lección a mí. Yo aprendí una lección, ¿entiendes? Yo espero en el Señor que alguien le pudo haber dado una palabra con tiempo, porque pues, para Dios nada es imposible, pero este era mi padre, este es el que yo quería compartir con ustedes, y para Dios sea toda la gloria. Yo quisiera que el pastor tomara el micrófono y que todos los padres, todos los hermanos, todos los amigos que han estado orando por alguien se pongan de pie y creamos que para Dios nada es imposible, y le pidamos a Dios que ponga en nosotros un espíritu de guerreros. Tenemos que guerrear, esto es una batalla constante. Vemos las noticias que Estados Unidos, el otro, el fulano de tal, pues espiritualmente estamos constantemente en guerra.
y estamos perdiendo la visión, estamos perdiendo la autoridad. Tenemos que atar, tenemos que desatar, tenemos que declarar, tenemos que quebrantar, tenemos que romper las cadenas de todo el que está cautivo, todo el que está atado, en el nombre de Jesús. Yo le pido al pastor que ore. Gracias, Dios. Señor, tú has escuchado tu palabra. Tú has tocado el corazón de este hombre. Tú lo has llevado, Señor, a lugares donde lo has pasado por fuego y lo has probado. Te vamos a pedir en esta noche, Señor, que se levanten muchos predicadores como él. Que se levanten muchos hombres jóvenes, Señor, que lleguen a los que están necesitados, mi Dios. Y que tú pongas ese fuego en nosotros por buscar esas almas, Señor. Almas atadas que hay que desatarlas y atar los demonios que los tienen esclavizados. Porque el poder es tuyo, Señor, y tú tienes poder para que cada uno de nosotros lo podamos utilizar. Te damos gracias en esta noche, primeramente, por esas palabras. Y ahora te pedimos, Señor, que si hay alguien que está orando, Señor, por alguna persona que está atada, que tú le des la autoridad, que tú le des la sabiduría y le des la unción para que pueda desatarlo, Señor. Que pueda llegar hasta ellos, mi Dios. Que no haya objeción, que no haya obstáculo, mi Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, en esta congregación, mi Dios, a partir de este momento, que ya tú nos hablaste y nos dijiste qué es lo que es la atadura y cómo hay que desatar, entremos en ese fuego. Y así como el hermano nos dio esa palabra, que lo tengamos siempre presente, mi Dios. Que tenemos esa gran comisión que tú nos diste, mi Dios. Bendice a cada uno de los que están aquí presentes. Bendice a cada familia, Señor. Los que no pudieron venir también bendice. Señor, y ahora que nosotros vamos a salir de este sitio, llévanos de tu mano, Señor, hasta nuestros hogares. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.